Bueno, buenas tardes otra vez. Vamos a empezar el tema de DHCP, nuestro tema 19, ¿vale? Y en este tema vamos a tener básicamente dos apartados. Un apartado más breve, que es el DHCP para IP versión 4, donde vamos a recordar cuáles son los fundamentos de este protocolo y vamos a ver cómo una red puede tener un servidor DHCP como una máquina independiente de esa red, una máquina dedicada, entre otras cosas, a este servicio. Vamos a ver también cómo podemos hacer que un router sea nuestro servidor DHCP para la red. También veremos que un router, además de ser un servidor de DHCP, en algunas circunstancias puede ser también un cliente de DHCP o para alguna de sus interfaces. Y vamos a ver algunos comandos que nos van a ayudar a resolver problemas en la configuración del servicio DHCP en IP versión 4. La segunda parte del tema corresponde con DHCP versión 6, la veremos a partir de la próxima sesión, y ahí sí que vamos a tener muchas variantes, ya que, como recordaréis o debéis recordar, en el caso de IP versión 6 tenemos el protocolo SLAAC, que permite la configuración de las IPs versión 6 en los equipos de la red de manera independiente, si cabe, a un posible servidor de DHCP. Y ahí se abren al menos 3 escenarios diferentes. De todos modos, sí que os recomiendo que de aquí a la próxima sesión le echéis un ojo a IP versión 6, simplemente por recordar qué era esto de SLAAC, porque aquí lo vamos a tener que emplear con bastante frecuencia. Empezando con DHCP versión 4, recordad que DHCP es un protocolo que permite a los equipos de una red, a las estaciones de una red, obtener ya no solo su dirección IP, sino toda la configuración IP. Eso significa la dirección IP, la máscara de red, la puerta de enlace y probablemente algunos parámetros adicionales, como pueda ser el servidor DNS, el nombre de dominio que tiene esa red y otras serie de cuestiones como podría ser, por ejemplo, quién es el servidor de sincronización de reloj y otros apartados, ¿vale? Como por ejemplo, si tenemos un servidor proxy, desde donde podemos configurar el script para la autoconfiguración de los navegadores, por ejemplo. Eso también se puede hacer desde el DHCP. ¿Dónde se configura esas opciones de DHCP para que lleguen a los clientes? Pues evidentemente en un servidor de DHCP. Y ese servidor puede ser un equipo, es decir, un ordenador, puede ser una máquina virtual o puede ser un dispositivo intermediario de red como podría ser un router. ¿De acuerdo? Cuando un servidor DHCP entrega una configuración IP a un cliente, a esto se le llama hacer un arrendamiento. Es decir, la configuración IP que se entrega a un cliente tiene un periodo de validez, tras el cual el cliente debe solicitar una renovación de esa IP. Y esa renovación puede ocurrir que la dirección IP que se entregue de nuevo al cliente sea la misma, o en algún caso podría ser una IP totalmente diferente. ¿De acuerdo? ¿Recordáis cuáles eran las 4 etapas que tenía un servicio o una concesión
de parámetros IP por parte del servicio de DHCP. ¿Te refieres a lo del discovery, offer, Efectivamente. request y un ACK, creo que era el último? Acknowledgement, sí. Es decir, tenemos 4 etapas en el funcionamiento de DHCP. La primera es que un cliente que no tiene dirección IP se pone en marcha y necesita su configuración. Por tanto, lo que lanza es una petición para encontrar a alguien o algo que sea capaz de entregarle esa configuración IP. Y eso es un discover. Claro, como él no tiene dirección IP, no puede utilizar ningún tipo de configuración IP propia para hacer esa solicitud. Con lo cual, se lanza ese mensaje de descubrimiento del servidor de DHCP mediante un broadcast en la capa inmediatamente inferior, es decir, en capa 2. Ese broadcast llegará a todos los equipos de la LAN. Y si existe un servidor de DHCP, puede que exista más de uno, ese servidor contestará al cliente con una oferta. Es decir, te puedo dar esta configuración IP. Eso se va a hacer por unicast. Es decir, el servidor no va a poner en contacto a todos los miembros de la red para decir te puedo ofrecer esta dirección a ti como cliente que la acabas de pedir. No, va a hacer de manera unidireccional esa respuesta. ¿Y cómo puede hacerlo si el cliente todavía no tiene dirección IP? Sencillamente lo puede hacer porque cuando el cliente hizo esa petición, hizo un broadcast en capa 2 y en ese broadcast en capa 2 iba como dirección de destino la MAC todo Fs, pero como dirección de origen tenía la dirección MAC propia. Por tanto, en esa oferta el servidor va a utilizar la MAC del cliente como MAC de destino, su propia MAC como MAC origen, y sí que va a poner en los campos correspondientes del protocolo de capa 3 ya la dirección IP ofrecida, aunque el cliente todavía no la va a emplear. Tras esto, el cliente puede aceptar la oferta de direccionamiento IP que se le ha ofrecido, pero se lo tiene que pedir explícitamente al servidor, a los servidores, y lo va a hacer como todavía no tiene una dirección IP, ni tiene configuración válida, lo va a hacer de nuevo mediante un broadcast, aceptando la dirección IP que se le ha ofrecido. Y por último, el servidor de DHCP lo que va a hacer es acusar que ha recibido la request, es decir, la petición, y con esa confirmación que llega al cliente, el cliente da por válida la configuración IP que le ha sido ofrecida y a partir de ahí ya puede disponer con todas garantías de esa configuración de la misma manera que la podría tener si fuese una configuración fija. A partir de ahí ya son sus parámetros IP válidos en la red. ¿De acuerdo? Fijaos, también puede ocurrir que en algún momento habíamos dicho que el periodo de arrendamiento venza, con lo cual el cliente tiene que volver a pedir al servidor que le renueve esa configuración IP. En ese caso, como el cliente sí que tiene una dirección IP válida todavía, lo puede hacer
por un mensaje de unidifusión, es decir, un mensaje dirigido exclusivamente al servidor de DHCP. Y el servidor de DHCP le va a contestar indicándole pues, que ha recibido esa solicitud, renovándole la IP que tenía y dándole un nuevo periodo de arrendamiento, una prórroga de ese periodo de arrendamiento pues, con unos nuevos valores de tiempo. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un pequeño ejemplo, pero antes de ello voy a pasar a otro documento que tengo por aquí, luego os lo pondré en el Moodle de Aules, que es las cabeceras que tiene DHCP en su mensaje. ¿Vale? Esto sería lo mismo que tenemos en la presentación, esto de aquí, a ver, esto de aquí, pero tenemos una explicación adicional. Vale, fijaos, lo primero que tenemos es un código, tiene 8 bits, que indica si lo que va en ese mensaje es una petición o una respuesta. El segundo campo que tenemos indica el tipo de hardware que se está utilizando. Podría ser, por ejemplo, Ethernet, va a ser nuestro caso en la mayoría de las veces, pero podría ser cualquier otro tipo de tecnología. Pensad, por ejemplo, que cuando estáis en casa y vuestro router se conecta al proveedor de Internet, a menos que hayáis adquirido una dirección IP fija, esa dirección va a ser dinámica y se va a recibir también por medio de DHCP. ¿Vale? Y no tiene por qué ser Ethernet, la interfaz de vuestro router que está conectada con el proveedor. Bien, campos importantes, me voy a saltar a aquellos que son menos importantes. Uno es el identificador de transacción. Es decir, una transacción va a tener como una especie de firma que la va a identificar en todos sus pasos. De manera que luego, a través también de este identificador, el servidor pueda llevar un registro de las cosas que ha entregado y su estado en cuanto a los tiempos de arrendamiento, etc. Nos sirve para hacer un emparejamiento y eso va a ser simplemente un número aleatorio. Segundos, es un temporizador, lo va a fijar el cliente y significa pues, el tiempo transcurrido desde que empieza todo el proceso. ¿Vale? Luego tenemos el campo flags, del cual solo se utiliza un bit, el bit más alto, el que está más a la izquierda, que indica si se está haciendo uso de un broadcast o si se está haciendo, por contra, uso de unicast. ¿De acuerdo? El campo dirección IP del cliente, inicialmente lo pone el cliente, pero como no tiene IP, al principio lo pone en todo ceros. Si se trata de una renovación, lo pondría con su propia IP. ¿De acuerdo? Pero si se trata de una primera solicitud, ese campo va a estar todo a ceros. El campo Your IP Address, tendríamos aquí, ¿vale? Su dirección IP, nos lo va a dar el servidor, ¿vale? Nos lo dará el servidor si el campo IP del cliente todavía estaba a cero. Si se trata de una renovación, simplemente el servidor lo más normal será que lo renueve. Después tenemos un campo que es la IP del servidor, ¿vale? Simplemente va a devolver cuál es la IP del servidor, nada tiene que ver con la IP del cliente. Luego tenemos un campo para fijar la IP del router, ¿vale? Esa IP del router, ¿para qué puede ser utilizada? Como puerta de enlace, por ejemplo. Tenemos la dirección hardware del cliente,
tenemos el nombre del servidor y además el protocolo DHCP proviene de un protocolo más antiguo que era el BootP. El BootP es un protocolo que permite a un equipo hacer un arranque de su sistema operativo, cargando ese sistema operativo a través de la red. Pero claro, para ello necesitaba también de una configuración de direccionamiento para poder recoger ese sistema operativo. En todo caso, había un campo para referenciar al fichero que contiene el sistema operativo que se pretende arrancar. ¿Vale? Y también hay un campo de opciones donde aparece la llamada cookie mágica que solo tiene que ver con el protocolo BootP. Para nosotros, en el caso de DHCP, no tiene ningún tipo de importancia. Vale, es un protocolo bastante sencillo. Como veis, los campos son poquitos y los que más nos interesan pues, son los que tienen que ver con el direccionamiento, evidentemente. ¿Hasta ahí alguna cuestión? No. Muy bien. Vamos a ver un pequeño ejemplo que he preparado con GNS3, este de aquí. Lo tendríamos, a ver, esta red, una red muy simple, que solo está compuesta por un servidor, en este caso va a ser una máquina virtual con sistema operativo Cential. Cential es una versión, digamos, es el sustituto nativo de Windows Server para pequeñas redes. Y está basado en Ubuntu. ¿De acuerdo? Además, Cential lo desarrolla una empresa de Zaragoza y tiene prestigio a nivel mundial. Y simplemente un PC que inicialmente no tiene dirección IP y que va a ser este Cential en el cual hay arrancado un servidor de DHCP quien le va a entregar la dirección. ¿De acuerdo? Si entramos al PC y hacemos un show, vemos que actualmente ese PC no tiene ningún tipo de dirección IP asignada. La IP y la máscara está todo a ceros, el gateway está todo a ceros, ¿de acuerdo? Por tanto, no tenemos dirección IP en ese equipo. Por otro lado, tenemos aquí al Cential, es una máquina virtual, y hay ejecutándose un servicio de DHCP en ella, en su interfaz ETH0, que si nos vamos al plano de la red sería esta interfaz de aquí, la que se conecta al Cential con el switch. Esa interfaz, evidentemente, debe tener una IP fija. El servidor de DHCP es un servidor y, por tanto, debe disponer de direccionamiento fijo. Es decir, si yo me voy a la configuración de red de este sistema, vemos que la interfaz ETH0 tiene una dirección IP, concretamente la 172.24.1.254, con máscara 24. ¿De acuerdo? Es decir, el servidor, en este caso Cential, tiene su configuración IP versión 4 completamente fijada de manera manual. Y si nos vamos al DHCP, vemos que en la interfaz ETH0 hay definido un rango de direcciones IP que puede entregar. Puede entregar un rango que se llama LAN, direcciones que van entre la 172.24.150 y la 172.24.1.100. ¿De acuerdo? Vale, pues vamos a hacer una cosa muy sencilla. Nos vamos a ir al Virtual PC y vamos a hacer uso del comando DHCP, pero voy a ponerle menos
H o interrogante, perdón, para que nos dé todas las opciones. Podría poner DHCP a secas, pero me interesa utilizar la opción "-d", porque en este caso, en el Virtual PC que tenemos en el GNS3, vamos a ver todos los pasos del protocolo DHCP. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer DHCP -d y ahí tenemos, ha habido dos peticiones, la primera ha sido en falso. Ahí tenemos la primera petición y a continuación, de nuevo, esa misma petición la ha repetido. Código de operación 1, la dirección IP del cliente todavía era 0, todo estaba en 0, no conocemos ni servidor de DHCP, ni conocemos absolutamente nada, ¿vale? Y el tipo de mensaje que está enviándose ahora mismo es un discover. Ha salido en formato broadcast. Formato broadcast en capa 2. Entonces siempre sale en broadcast eso, ¿no? Evidentemente. Y luego era el primer servidor que contestaba, ¿no? Efectivamente. En este caso solo tenemos uno. Y tenemos aquí la segunda operación. El servidor está haciendo una oferta, una offer. ¿Qué IP le está ofreciendo al cliente? La 172.24.150. Y ya está diciendo más cosas. Está diciendo cuál es la dirección del servidor, está diciendo cuál va a ser la dirección del router, está diciendo cuál va a ser el servidor de DNS para esa red. Es decir, está dando algo más de información. Bueno, aquí se me ha cortado la pantalla, pero voy a hacer una cosa. Voy a liberar la dirección con -x. Voy a volver a pedirla. Vale. Tras la segunda operación, que teníamos por aquí en un offer, lo que tenemos es una request por parte del cliente. Pero fijaos que todavía no se ha puesto IP. Aunque ya tenía una IP ofrecida, él todavía no se ha puesto ninguna dirección IP. Por último, el servidor lo que hace es un ACK. ¿De acuerdo? Y a partir de ese momento, el cliente, si hacemos un show, ya tiene su configuración IP completamente realizada. ¿De acuerdo? Pero el ACK la envía el servidor. Evidentemente, sí. El servidor es quien confirma, tras la request que hace el cliente, Sí, es que... cuál es la IP, la configuración IP que le está confirmando a ese mismo cliente. ¿De acuerdo? Claro, porque arriba el cliente en sí que tiene la IP. Lo que no la tiene es el servidor aceptada, ¿no? Vamos a verlo de todos modos de otra manera. Vamos a, fijaos, en el Cential además, en el dashboard del Cential, tendremos por aquí que se ha concedido esta dirección IP a cierto cliente que se llama internamente PC11, ¿vale? Aunque en el gráfico pone PC1, internamente se llama PC11. Pero vamos a verlo de otra manera. Vamos a poner aquí un capturador de paquetes. Esto sonará el Wireshark, ¿verdad? Sí, un poco. Sí. Y aquí vamos a verlo, pero con todo lujo de detalle. Vamos a poner protocolo de DHCP para no capturar ninguna... sí que se está capturando más cosas, pero para filtrar y quedarnos solo con los mensajes de DHCP. Y vamos a hacer dos cosas. En principio vamos a eliminar nuestra configuración IP.
con lo cual aquí sí que habrá habido un mensaje de DHCP release, ¿vale? De hecho, vamos a aprovechar para ver cuál es el mensaje. Aquí tenemos el mensaje que se... Vamos a ampliar esto para verlo mejor. En este caso se está haciendo un mensaje de tipo release, ¿de acuerdo? Opción 53, DHCP release, ¿de acuerdo? Por eso sabe el servidor que tiene que recuperar esa dirección dentro de lo que se llama el pool de direcciones disponibles y el cliente lo que hace además es liberar su dirección IP, se queda sin dirección IP. Vale, pero vamos a hacer lo que pretendíamos hacer inicialmente, que es pedir una dirección IP desde el PC. ¿Vale? Vamos a hacerla con -d también. Y ahí se están capturando ya en Wireshark todos los mensajes. Ha hecho 2 discovers, igual que antes. Supongo que será alguna cuestión del propio emulador. Pero vamos a partir del segundo discover, que es el que realmente está funcionando. Y vamos a ver cosas. Lo primero es que vamos a irnos a la capa 2, ¿vale? Y vemos que en capa 2, ese primer mensaje, ¿dónde ha ido a parar? A todo el mundo, Broadcast. ¿vale? Sin embargo, en esa trama sí que viene implícita la dirección MAC del cliente, ¿de acuerdo? Funcionando sobre IP versión 4, eso está claro. Y lo que tenemos en DHCP es que el tipo de mensaje es un discover, ¿de acuerdo? Si nos vamos a ver todos los campos que tenemos en dirección IP del cliente, en your IP address, la dirección del servidor, la del relay, etcétera, pues están de momento todo a ceros, ¿de acuerdo? Aquí está contestando el servidor en este mensaje de aquí. Claro, como el servidor ya conoce cuál es la MAC del cliente, en este caso, la dirección de destino ya no es un broadcast, sino que se trata de un unicast. ¿De acuerdo? Estamos ya en el caso de la capa de aplicación. Nos vamos a el mensaje de DHCP y vemos que en la opción 53 tenemos un offer. ¿Vale? ¿Qué se está ofreciendo? Se está ofreciendo la dirección 24.1.50. Se está diciendo que la dirección del servidor es la 24.1.254, no hay ningún relay y, entre otras opciones, se está diciendo que el DNS será el 172.24.1.254, que el gateway será también esa misma dirección, que la máscara es la /24, que tenemos también una opción en este caso, porque es un Cential que incluye servidor de tiempo, que el servidor de tiempo también es el propio Cential, etcétera. ¿De acuerdo? Todas esas opciones están llegando dentro de lo que es esa oferta. Si nos vamos al siguiente paso, el cliente hace una petición y de nuevo vuelve a utilizar el broadcast, pero en este caso ya es un broadcast solo en capa 3. Si vemos en capa 2, se está utilizando como dirección de destino ya la dirección del servidor. Es decir, aquí tenemos una mezcla de conceptos. Tiene que ser un broadcast en capa 3 porque el propio protocolo de DHCP indica que debe ser un broadcast, pero como en capa 2 ya hemos averiguado quién es el servidor que ha dado respuesta o ha hecho la oferta anterior, no tenemos por qué en capa 2
hacer un broadcast de nuevo, sino que en capa 2 se hace un unicast, ¿de acuerdo? Por tanto, por mucho broadcast que se esté haciendo en capa 3, ¿qué va a ocurrir? Que solo va a llegar ese broadcast a una única estación, ¿de acuerdo? Y eso es importante. Con eso vamos a ahorrar ancho de banda en la red, porque nos está inundando gratuitamente si ya sabemos quién es el servidor al cual queremos dirigirle esa petición. ¿De acuerdo? Una optimización bastante interesante. Fijaos que ya sabe cuál va a ser su dirección IP, ¿vale? Por eso la está pidiendo. Quiero quedarme con la dirección IP que me has ofrecido anteriormente, que es la 1.50. Pero todavía no la tengo, por eso pongo todo ceros. Las opciones de servidor todavía no las tengo claras. ¿De acuerdo? Por último, el servidor ya también de manera unicast contesta al cliente. Vemos el unicast en capa 2 y veremos el unicast también en capa 3. ¿Vale? Aquí tenemos dirección, origen y destino, que son unicast. Y ahora ya vemos que entre las opciones del DHCP, sabemos que se trata en la opción 53 de una CK, donde se están confirmando todos estos datos. Que la IP del cliente va a ser la .50, que la IP del gateway, en este caso, la tenemos aquí abajo, la tenemos por aquí, es la 1254 también, que el servidor DNS también sigue siendo el mismo y que el servidor de tiempo de Internet también es el mismo servidor, ¿de acuerdo? Y además ¿Eso de tiempo es el tiempo de concesión de la IP o...? Son dos cosas. Uno es el servidor de tiempo, que lo teníamos por aquí abajo, a ver, es el NTP server, ahora no lo veo, bueno, da igual, antes ha aparecido, y por otra parte es el tiempo de validez de la concesión, ¿vale? En este caso le he dado un tiempo de 1800 segundos, lo que consiste en media hora, ¿vale? ¿Alguna cuestión? O sea, media hora de validez ¿de qué? De la IP, de la configuración IP que le ha dado el servidor al cliente. O sea, que cuando pase media hora ya no vale la IP esa. Va a tener que renovarla Vale. antes de que ocurra una posible concesión a otra máquina de esa IP. Por tanto, antes de que pase esta media hora, en un tiempo aleatorio, va a tener que renovar la IP. ¿De acuerdo? Este es el tiempo que concede el servidor, la validez de la IP, y de cara al cliente es un tiempo máximo, que nunca debe exceder. Es decir, a partir de este número, el cliente va a poner un número aleatorio de segundos que va a estar entre 0 y 1799 para hacer esa renovación. ¿De acuerdo? Evidentemente ni va a ser 0 ni va a ser el máximo, se van a establecer ahí unos límites seguros para hacer esa renovación. ¿De acuerdo? Sí. Habéis visto que la red, en este caso, es muy sencilla. La vuelvo a mostrar. Y que no ha habido ningún router que se encargue de hacer la concesión de IPs. No tiene por qué ser un router quien se encargue del servicio de DHCP, sino que puede ser cualquier otro dispositivo que tenga ese servicio habilitado. ¿Ok? Ok. Perfecto, voy a ir cerrando cositas. Vale. Bueno, aquí tenemos de nuevo el protocolo explicado. Simplemente por repetir, tenemos una etapa de descubrimiento. En broadcast
en capa 2, broadcast en capa 3, una oferta que se hace en unicast por parte del servidor, al menos en capa 2. Luego tenemos, vuelvo a repasar, un request de la IP por parte del cliente, que sería un broadcast en capa 3, pero un unicast en capa 2. Y finalmente tendríamos una CK, que lo realiza el servidor, lo envía al servidor, que va a ser en unicast dirigido hacia el cliente. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a hablar de cómo se hace esto en dispositivos que vienen cargados con IOS de Cisco, ¿vale? En routers de Cisco o en switches de capa 3 de Cisco. ¿De acuerdo? Es decir, un router o un switch de capa 3 también puede ser un dispositivo que se encargue de ofrecer los parámetros IP a los clientes de la red. Básicamente eso es lo que pasa en vuestra casa. En casa llegáis, conectáis vuestro ordenador y no hace falta que le pongáis una IP fija al ordenador, sino que el propio router de vuestro proveedor os entrega las direcciones IP a vuestros ordenadores, a vuestras tablets, a vuestros móviles, a lo que sea. ¿De acuerdo? Por tanto, los routers suelen ser unos dispositivos que se utilizan con bastante frecuencia como lugares donde poner un servicio de DHCP. ¿Vale? En el caso del Essential que hemos visto hace un momento, habíamos visto que dentro de ese servidor, todavía lo tengo que tener por aquí abierto, lo vemos en el caso del DHCP, en cierta interfaz, que es donde íbamos a entregar direcciones, definíamos un rango de direcciones que se podían entregar, de la 172.24.150 a la 1.100. Las direcciones nunca serán ni inferiores a la 50 ni superiores a la 100. Pero en el caso de los routers de Cisco, esto es un poquito diferente. ¿Por qué? Pues porque a priori, cuando definimos un servicio de DHCP para cierta red, las direcciones que va a entregar ese servidor de DHCP son todas las direcciones de esa red. Y cuando son todas, sin excepción. Es decir, que si tenemos una red /24, a priori va a poder entregar desde la 1 hasta la 254 de esa red. Y eso puede ser un problema. Puede ser un problema porque en esa red puede haber dispositivos que requieran de una dirección IP fija. Por ejemplo, el propio router es un dispositivo que requiere una dirección fija dentro de esa red. Si esto no lo tenemos en cuenta, podría darse el caso que ese servicio de DHCP le entregase a un cliente la dirección del propio router como dirección propia. Y ahí tendríamos un conflicto de IPs. ¿De acuerdo? Por tanto, en el caso de los Cisco, lo que se hace es empezar por excluir las direcciones IP que se consideran fijas. Es decir, si tenemos el rango completo, o vamos a tener el rango completo, que todavía no lo tenemos, lo primero que hacemos es quitar de ese rango todas aquellas direcciones que sabemos que no se pueden entregar o que no se deben entregar a ningún cliente. Y eso puede ser o bien un rango, como dice esta primera línea, IP DHCP, Excluded Address, de la 192.168.10.1, espacio, para indicar hasta la 192.168.10.9, o puede ser una única dirección, IP DHCP, Excluded Address, 192.168.10.254. En este caso, solo se excluye una dirección.
Seguidamente lo que hacemos es crear lo que se llama un pool de direcciones. Un pool es un rango, es una colección de direcciones disponibles con IP DHCP pool y un nombre para ese pool, por ejemplo LAN pool 1. Luego lo que hacemos es ya configurar las opciones de DHCP, indicando cuál es la red, network, la dirección de red y su máscara. ¿Cuál va a ser el default router para los clientes de esa red? Es decir, el gateway de los clientes. Pues la dirección del gateway. ¿Quién va a ser la dirección del servidor DNS para los clientes de la red? ¿Quién va a ser el nombre del dominio de esa red? Y otras opciones que se podrían configurar también. ¿De acuerdo? Con eso ya el router sería capaz de entregar direcciones IP. Os voy a pasar por el Discord una configuración para que la hagamos. Vale, vamos a... un segundito, que lo tengo por aquí. Y os paso a ver este de aquí. Vaya. En el canal general, si no, no me deja subirlo. Vale, habréis recibido un packet tracer, ¿es posible? Sí. 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 Vale, vamos a abrir ese packet tracer. Vale, esta es la pequeña topología que vamos a montar. Y vamos a hacer la configuración para que de este router podamos entregar direcciones IP a todos los elementos de esta red de aquí. ¿De acuerdo? Bien, lo primero que tenemos que hacer es, como siempre, configurar el router. Y deberíamos empezar configurando el direccionamiento IP de este dispositivo. Voy a comprobar que esté conectado las interfaces, la G00 del router. Perfecto. Vale, pues si entramos en modo de configuración, lo primero que deberíamos hacer es darle una IP fija a ese router, ¿verdad? Porque si no, no tiene ningún sentido. El servidor de DHCP tiene que estar ejecutándose sobre un sistema que tenga IP fija. Pues vamos a ir a esta interfaz, G00, y vamos a ponerle una dirección IP. Address 192, por ejemplo, 168, 50, 254, con máscara, /24. ¿De acuerdo? Y que no se nos olvide levantar la interfaz. Vale, ya tenemos dirección IP en esa interfaz y lo siguiente que deberíamos hacer es preocuparnos de excluir de la posible entrega de direcciones IP aquellas que no queramos bajo ningún concepto que se le entreguen a ningún cliente. Tal vez porque estén reservadas para otros servicios o tal vez porque ya estén ocupadas. Por ejemplo, en el caso del router, la 50254 que le acabamos de asignar, debemos respetarla. Entonces, vamos a empezar por excluir, vamos a salir de aquí, por excluir del DHCP aquellas direcciones que no nos interese entregar. Por ejemplo, hacemos IP, DHCP, exclude address, y vamos a excluir en primer lugar la dirección del router. 192, 168, 50, 254.
Y a esa dirección jamás la va a entregar el servicio de DHCP. Vamos a excluir, por ejemplo, un rango de direcciones, por ejemplo, de la 1 a la 20, que no se entreguen tampoco en ninguna situación. Lo mismo, IP, DHCP, excluir address, de la 192, 168, 51 a la 192.168.50.20. ¿Vale? Ya ese rango de direcciones, es decir, de la 1 a la 20 y también la 254 que habíamos dicho antes, nos entregarán por el DHCP. DHCP que de momento no hemos hecho nada con él. Vamos a hacer algo ya, vamos a empezar a configurarlo creando un pool con IP DHCP pool y un nombre, vamos a llamarle LAN del S1, ya se pone en la opción de DHCP config. Ahora indicamos cuál es la red, network, la IP de la red 192.168.50.0 con su máscara. Fijaos que la máscara va en directo, no es una wildcard como nos tenían acostumbradas las ACL o los SPF. ¿Qué más cosas le hace falta a los PCs de la red? Pues va a hacer falta conocer cuál es el gateway, eso se hace con default router. Default router, sí. ¿Vale? 192, 168, 50, 254 va a ser el router que tienen que utilizar esos PCs. ¿Qué más cosas? Pues el servidor de DNS. Aquí no tenemos ningún servidor de DNS, pero podríamos poner un servidor de DNS por aquí. Podríamos conectar este servidor ahí, ponerlo en la red de esta manera. Lo ponemos en la red, aquí mismo. Le ponemos una dirección IP, por ejemplo la 192.168.51, ¿vale? Le ponemos el gateway a este servidor y dentro de sus servicios pues podríamos habilitar el servidor de DNS, ¿vale? Y este ya podría ser un servidor de DNS emulado dentro de Packet Tracer. Por tanto, ese servidor de DNS sería el que tendrían que utilizar estos PCs para resolver direcciones. Pues si nos vamos aquí, vamos a ponerlo con DNS server 192.168.50.1. Y es habitual que en las redes LAN también se tenga un nombre de dominio. Va a ser también bastante frecuente si tenemos redes basadas en Active Directory. Exista ese nombre de dominio. Pues vamos a ponerle un nombre de dominio con domain name y un nombre que es una cadena. Ponerle uno que vais a utilizar mucho en segundo, olimpo.asics. Vale, con esto ya tenemos el servicio de DHCP funcionando. Vamos a ir al PC1 y vamos a su desktop y a ver qué pasa si le ponemos en dirección IP DHCP, se pidiendo una IP y fijaos que la IP que obtiene es la 5021. De la 1 a la 20 han sido excluidas y tampoco le ha entregado la 254. Se le ha entregado la máscara, se le ha entregado el default gateway y también el servidor de DNS. Si hacemos algo parecido en el PC2, DHCP. Sí, la 22. Y ahí tenemos la 22 en este caso, la siguiente. Veis que no tiene demasiada complicación el crear un servicio de DHCP utilizando como servidor un router, ¿verdad? Sí, es fácil. Sí, es relativamente sencillo.
Sí, dentro de lo que hemos visto últimamente, esto es bastante fácil. ¿Alguna cuestión? ¿Está todo claro? Sí. Está bien. Perfecto. Vale, pues, ¿qué podemos hacer más? Pues podemos, por ejemplo, ver cómo haríamos esto mismo si en lugar de utilizar un router Cisco, utilizásemos un router MikroTik. ¿Os parece? Vale. Vale, pues vamos a abrir de aquí. Vamos a coger el servidor de DHCP, que se llama el ejemplo DHCP básico. Vamos a ver aquí. Vale, básicamente se trata de la misma topología que habíamos empleado con la red que hemos hecho ahora mismo en el Packet Tracer, ¿verdad? Vamos a poner todo esto en marcha, le va a costar un poco, pero solo un poco. Tenemos ahí la CPU ya más o menos libre. No, todavía está cargando. Voy a ir abriendo el Winbox. Y en breve nos aparece el MikroTik que tenemos aquí, el MikroTik 1, que será nuestro servidor de DHCP. Vamos a conectarnos a él. Vale, lo primero que tenemos que hacer en esta máquina, ¿qué será? Pues lo mismo, ponerle Asignarle IP. una dirección IP a la interfaz que tenemos conectada. Vamos a ver las interfaces y la que tenemos conectada parece ser que es, bueno, la 9 es la que tengo hacia el exterior, con la que estoy administrando, y la que tengo conectada en el router, vamos a verlo aquí, es la dirección, la A0, ¿no? La A0. La A0. Vale, ¿qué es esta de aquí? Pues vámonos a IP y lo primero que tenemos que hacer es asignarle una dirección a la F0. Ponemos un más y vamos a seguir el mismo criterio que antes. Vamos a ponerle la 192.168.50.254, ¿vale? Y seleccionamos la interfaz Ether0. Ok, ya tenemos IP en nuestro MikroTik. Lo siguiente que debemos hacer es crear el pool de direcciones, ¿vale? Aquí pasa como con el Cential. No vamos a poner toda la red y luego excluir unas cuantas, o excluir unas cuantas y luego poner la red, sino que vamos a crear un pool que indique cuáles son exactamente las direcciones IP que queremos entregar, esas y no otras. Con lo cual... Una cosa, Salva, ¿no dime. se le pone máscara ahí? Sí, le hemos puesto /24. Vale, por lo visto se me olvidó ponerla. Sí. /24 y aquí lo dejamos en blanco. Vale, vamos a ver. Network, vale, como no se lo hemos puesto aquí, hacemos 192.168.50.0/24. No nos deja, pues vamos a eliminar esa IP y ponérsela bien de nuevo. 192.168.50.254/24. Ok, ahora sí. Sí, ahora sí. Vale. Bien, lo que os decía, nos vamos a ir a crear ese pool de direcciones. Vamos a IP, pool, y vamos a crear un pool que, igual que antes lo hemos llamado LAN S1, pues aquí lo podemos llamar igual. LAN S1.
y vamos a indicar en este pool cuál es la dirección inicial y cuál es la dirección final. 192.168, 50.21, por ejemplo, 50.21, y dirección final, la 192.168, 50, por ejemplo, 100. Vamos a ver, ponemos un guión, ¿de acuerdo? Y ya tendríamos el pool creado. El pool es simplemente un rango de direcciones que se pueden entregar, pero ya está, no es nada más que eso, todavía no hay un servicio funcionando para entrega de direcciones. Lo siguiente que tenemos que hacer, voy a ir cerrando ventanitas, es irnos a IP y crear el servidor de DHCP. Con IP DHCP Server vamos a poder crear ese servidor. Con el símbolo más lo añadimos y le vamos a dar un nombre. Por ejemplo, vamos a poner DHCP, mayúsculas me gusta ponerlo, da lo mismo, pero son manías personales. LAN S1. ¿A través de qué interfaz va a entregar las IPs? A 0. A través de C0. ¿Cuál es el tiempo de concesión de esas IPs? Vamos a ponerle, por ejemplo, 1 hora. ¿De dónde saca las IPs? Del pool que hemos creado antes, que se llama LAN S1. Vale, con esto ya tenemos el servidor de DHCP creado. Pero todavía nos faltan las opciones. Las opciones son cuál es el DNS, cuál es la puerta de enlace, cuál es el nombre de la red, etc. ¿Vale? Y eso lo vamos a hacer desde la pestaña Networks. Vamos a crear una network que sea la 192.168.50.0. El gateway vamos a poner la 192.168.50.254. La máscara de red 255.255.255.0. Servidor de DNS 192.168.50.1, que lo habíamos puesto antes, ahora no lo tenemos, pero da igual. Dominio olimpo.asix, en este caso lo he puesto en mayúscula, nos da un poquito lo mismo. Vale, con esto, en principio, ya lo tendríamos. ¿Vale? Vale, pues vamos a el GNS3 y me lo voy a hacer aquí un poquito más pequeñito. Vamos a abrir un cliente. No quiere, lo cierro y lo vuelvo a abrir. Vale, ahora me he abierto el PC1, pero el packet tracer. PC1. Lo tenemos ahí. De momento no tenemos dirección IP. Y vamos a ver lo que ocurre. Y me voy a ir en el MikroTik a el apartado Leases, que son las concesiones de direcciones. Leases. Vamos a PC1, vamos a hacer un DHCP y le vamos a poner igual que antes la opción "-d". Vale. Ahí tenemos el protocolo funcionando. ¿Y qué tenemos aquí? Que PC1. el MikroTik ya ha entregado una dirección IP que expirará dentro de 59 minutos y 40 segundos. ¿Vale? Se le ha entregado a alguien que se llama PC11. Aunque aquí ponga PC1, internamente no sé por qué se llama PC11. Si hacemos lo mismo en el segundo PC, PC2, vaya, me abre el packet tracer.
Ahí tenemos PC2, hacemos un DHCP, lo voy a hacer a pelo sin nada más. Hacer un DORA. Y fijaos que tenemos ahí que al PC, en este caso 21, le ha entregado la IP 5099. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué pasa si al PC2 le hago un DHCP menos R para que renueve. Fijaos qué ha pasado con el tiempo. Se ha puesto de nuevo al tiempo inicial. ¿De acuerdo? Si hacemos un show, vemos ahora que sí que tenemos... Vaya, el gateway no lo ha puesto. No lo he puesto yo en las networks la dirección de gateway, sí. Es extraño. Es extraño, pero estamos en un entorno emulado y puede tener algún tipo de problema este PC. Ahora luego pues, veremos otros ejemplos donde los PCs no son emulados, sino que son máquinas virtuales. En todo caso, podemos volver a borrar esta configuración. Vamos a borrarla, vamos a hacerla de nuevo por si me he dejado algo. 50.0/24. Es posible que me hubiese dejado la máscara otra vez. Sí, sí te la has dejado. Pero la había puesto abajo. Sí, la has puesto abajo, pero... Por tanto, no... daba lo mismo. 2.4. Olimpo.asics. Y lo demás ya... Bueno, aquí vamos a ponerle el 1 para hacerlo exactamente igual que antes. ¿Vale? Vamos a hacerle que renueve. En este caso vamos a hacer menos X para que la suelte. ¿Vale? De todos modos, podemos incluso decirle también en PC1 que la suelte. ¿Vale? Las ha soltado. Vemos que en el router ya no tenemos. Y vamos a volver a Eso te lo coge ahora. A pedir. Y ahí tenemos... Nada, no te la coge. Sí, ahora sí que ha puesto aquí Gateway 254. A ver, el show. Sí, ahí Sí, lo tenemos. ahora sí. Pues era eso. Vale. Por tanto, en MikroTik es imprescindible ponerle la máscara en /CIDR, si no, el resto de las opciones. Puede ser que en el entorno, por ser emulado, nos haya fallado, puede ser que sea una restricción del propio MikroTik, lo desconozco. Porque sí que le había puesto la máscara, pero en otro campo que también nos lo permite. ¿Vale? Lo podríamos poner aquí. Pero qué raro, ¿no? Bueno, hay detalles que yo también desconozco, hasta el punto de cómo está programado el sistema operativo de MikroTik, pues lo desconozco. La cuestión es que cuando implementamos una red debemos hacer una serie de comprobaciones para ver que todo está funcionando bien. ¿De acuerdo? Y en este caso sí, que lo tenemos ya todo funcionando adecuadamente. ¿Ok? ¿Alguna cuestión? ¿Alguna duda? ¿Está todo claro? Nada, está claro. Perfecto. Pues, si no hay dudas, continuamos un poquito más. ¿Cómo verificamos en el Cisco el funcionamiento del DHCP? Pues, como siempre, show running config, tubería sección DHCP para acotar el caso de la sección de DHCP. En Packet Tracer no podríamos hacerlo porque no nos deja introducir esa serie de filtros. Pero otros comandos interesantes son el show IP DHCP binding, que nos va a decir cuáles son las direcciones entregadas, algo así como los LISIs del MikroTik. Y show IP DHCP server statistics, que nos va a mostrar las estadísticas de uso de ese servicio. Vamos a ver si en el Packet Tracer... Salva una cosa.
Sí, Aunque no sepa poner la tubería, si pones solamente el show running config aparecería igual. claro, claro que sí. Lo que pasa es que tendríamos que ir nosotros a la Que sección. buscarlo. Sí, claro, pues, todo el mogollón que sale. Claro, pero bueno, también las configuraciones que tenemos no son demasiado extensas. Vamos a ir aquí, hacemos un show running config y ahí tenemos la sección de DHCP. Directamente nos ha salido en la primera pantalla. Ahí la tenemos. Tenemos las Sí, exclusiones sale la primera. y tenemos cómo está configurado el pool. ¿De acuerdo? Perfecto. Por otra parte, si hacemos, supongo que estos dos comandos nos los va a permitir hacer también el emulador. Show IP DHCP binding y vemos que nos indica cuáles son las concesiones de dirección. La 21 que se ha concedido a esta dirección MAC y la 22 a esta otra. ¿De acuerdo? O el show IP DHCP server. Aquí ya no tenemos el comando. Lo tendríamos que ver en un entorno que no fuese emulado, que fuese real. O sea, el binding es para las concesiones, ¿no? Sí, para las concesiones de Sí, lo direcciones. estoy viendo. Sin embargo, este último comando no lo tenemos disponible en el packet tracer, lo podríamos ver en un entorno que fuese, por ejemplo, con el GNS3. ¿De acuerdo? En todo caso, aquí tendríamos un apartado de estadística. A ver, no, en el caso del MikroTik tampoco tenemos estadísticas, por lo menos en la GUI. ¿De acuerdo? ¿Alguna cuestión? Estoy viendo aquí el show IP DHCP conflicts. ¿Eso es para cuando hay conflicto de IPs? Podría ser. Podría ser que a veces nosotros le hemos puesto una IP estática a cierta máquina, se nos ha olvidado excluirla del pool, se le ha entregado y se ha producido un conflicto de IP. Se puede detectar. Ah, vale. ¿De acuerdo? En todo caso, si estamos hablando de PCs Windows, estos emulan a la línea de comandos de Windows, vamos a hacer un ipconfig /all y ahí tendríamos información completa de la concesión de dirección IP, ¿vale? La información básica, como nuestro nombre de dominio, nuestra dirección IP, nuestra máscara, nuestro servidor de gateway, nuestro servidor de DNS, quién ha sido el servidor de DHCP, etc. ¿De acuerdo? Más cuestiones. Vale, vamos a ver, lo último que vamos a ver, casi lo último que vamos a ver hoy, es esta situación que tenemos aquí. Son las cuestiones de retransmisión del DHCP. No nos fijemos en toda la red, fijémonos solo en este cachito de aquí abajo, en lo que hay en la rama de la izquierda de R2, ¿vale? La rama de la derecha de R2 de momento no nos interesa. Tenemos que quien hace de servidor de DHCP no es R1, sino que se trata de un servidor colocado aquí, ¿vale? Y tenemos que PC2 se encuentra en la misma LAN que este servidor de DHCP. Por tanto, ahí no hay ningún problema, ¿verdad? No, ahí no. Sin embargo, PC1 se encuentra en una LAN diferente de la LAN de S2, porque está en otra interfaz conectada a R1. Es una LAN distinta. Y ahí tenemos un problema. Tenemos un problema que tiene que ver con ¿qué? Con la red. Sí, pero ¿con qué aspecto de la red? Pues que es diferente, ¿no? Sí, ¿y qué pasa cuando es diferente? ¿Cómo que qué pasa? Vamos a ver, si recordamos lo que ocurría en el protocolo de DHCP,
¿qué ocurrirá cuando PC1 quiera obtener su dirección IP? Pues tienes que tener 2 pools, ¿no? Una para ese y otra para el otro. Sí, pero aparte de eso, vamos más a bajo nivel. Cuando PC1 empieza el protocolo con el protocolo DORA del DHCP, Discover, Offer, Request, Acknowledgement, ¿qué pasa en PC1? ¿Qué tipo de mensajes lanza PC1? Broadcast. Broadcast, es Ah, decir, claro. lanza un broadcast y ¿dónde llega ese broadcast? El router. A R1. ¿Y qué hace R1 con los broadcasts? Lo descartan. Los descarta. Por tanto, esa petición de DHCP no puede llegar jamás al servidor de DHCP. ¿Vale? Por tanto, por muchos pools que tenga este servidor de DHCP, pues como no le van a llegar peticiones de este, no va a poder entregarle direcciones. ¿De acuerdo? Con lo cual, tenemos que buscar una solución. Y las soluciones son lo que se llaman los relays de DHCP, o en el caso de iOS de Cisco, los llama helpers de DHCP. ¿De acuerdo? ¿En qué consiste? Si nos fijamos, aquí tenemos una petición que va a hacer PC1 y esa petición va a ser en modo broadcast y a través de qué dirección, a través de qué interfaz le llegará al router. G00, ¿no? A través de G00, efectivamente. Le va a llegar un broadcast. Pues vamos a decirle al R1 que cuando le llegue una petición en broadcast por G00, si esa petición de broadcast lo que es realmente es una petición de DHCP y solo en ese caso que permita retransmitir ese broadcast hacia el servidor de DHCP, pero no lo va a retransmitir como broadcast, lo va a retransmitir a partir de ese momento como unicast. ¿De acuerdo? Es decir, le vamos a decir al router R1 quién es el servidor de DHCP, para que R1 lo sepa. De modo que cuando algún PC de esta red haga una petición de broadcast para descubrir quién es el DHCP, el router 1, que sí que sabe dónde está el DHCP, retransmita esa petición en formato unicast al servidor de DHCP y este devuelva una dirección hacia el peticionario. ¿De acuerdo? Y eso se hace definiendo lo que se llama una IP de helper asociada a cierta interfaz. Vamos a indicar en la interfaz G00, que es por donde llegará la petición de DHCP, que nuestro ayudante para el DHCP es la dirección del servidor DHCP, la 11.6. Ahí lo tenemos. En interfaz G00 ponemos IP helper address 192.168.11.6. ¿De acuerdo? Sí. Con eso ya podemos obtener dirección IP en nuestro cliente. Tengo preparado un ejemplo también en GNS3 para ver esto. Vamos al GNS3, vamos a abrir este ejemplo. Vamos a abrirlo, lo tenemos ¿dónde? En DH Relay con Cisco. Vamos a ver. Este de aquí. Vale, no le hagáis caso al MikroTik que tenemos aquí a mano derecha, porque también vamos a poder hacer relay con el MikroTik, por eso lo tengo ahí preparado para cuando sea el caso. Y en esta red vamos a tener todo en máquinas reales, bueno, máquinas virtuales, pero con sistemas operativos reales, no con sistemas operativos emulados como teníamos en el caso anterior.
Lo primero es que nuestro servidor de DHCP no puede ser cualquier servidor, es decir, no todos los servidores de DHCP, si están conectados con una única interfaz a la red, permiten tener muchos pools de redes a las cuales no pertenecen físicamente, ¿vale? Fijaos que aquí está esta máquina Windows, que tiene una IP fija, la tenemos por aquí, está arrancando todavía, pertenecerá a la red LAN 192.168.2.0. Sin embargo, va a tener que entregar direcciones no solo en esta red, en la 2.0, sino que también en la 1.0, pero ella no pertenece a la 1.0, ¿vale? Eso, por defecto, en las distribuciones de Linux no se puede hacer. Sin embargo, en las distribuciones de Windows sí que es posible hacer ese tipo de configuración. Vamos a entrar al Windows. Entonces, en el Cential no se puede hacer, ¿no, Salva? No, en el Cential no lo podríamos hacer, por lo menos en lo que yo tengo conocimiento. Vamos a entrar a este Windows. Y en este servidor Windows está ejecutándose un servidor de DHCP, que lo apagué a las bravas la última vez. Y vamos a ver, lo primero que quiero hacer es entrar al servidor de DHCP, para que lo veáis simplemente. Vamos a intentar hacerlo un poquito más grande. Y este también un poco más grande. Y aquí tenemos un servidor de DHCP que tiene creados dos pools. Aquí se llaman ámbitos. Uno que corresponde a la LAN 1, es decir, a la 192.168.1.0, y otro que corresponde con la 2.0. ¿Vale? Dentro de estos pools hay un conjunto de direcciones que forman el pool, en este caso van de la 10 a la 20, no hace falta más para estas pequeñas redes. Y también en el caso de la red 2, el conjunto es de la 10 a la 20, en este caso de la 2. ¿De acuerdo? Hay una serie de directivas, igual que antes, de opciones de ámbito, como quién es el router, quién es el servidor de DNS, cuál es el nombre de dominio, etc. Lo mismo que hacíamos en el router Cisco o en el router MikroTik, lo podemos hacer en el servidor Windows 2016. Vale. Sin embargo, aquí en el router todavía no tenemos puesto el relay. Cuando entremos en el Debian, vamos a entrar en Debian 2, lo tendremos aquí en una máquina virtual, Debian 2, no sé si se ve bien, vamos a intentar estirar esto un poquito más. Si hacemos IP-A, vemos que tenemos una IP en la 192.168.2.10. Y eso es lo normal. ¿Vale? Es lo normal porque estamos en una red que está directamente conectada al servidor de DHCP. Estamos en este tramo de aquí. Aquí no hay ningún tipo de problema. Estamos en la misma LAN, ¿verdad? La difusión que pueda hacer le llegará al servidor. Y de hecho, si nos vamos aquí, en concesiones de direcciones, vemos que se ha concedido la 2.10. ¿De acuerdo? Y si ponemos en el Debian 2, podemos hacer un DH client, creo que es -X, -V. Con esto renovamos la concesión, hacemos una nueva petición y nos dice ahí cuando vuelve a expirar. Vamos a renovar aquí la... Sí, le ha dado la 11 ahora, creo, sí. Le ha dado otra, le ha dado la 11. Ok. Ahí lo tenemos. La 10 todavía se la ha quedado reservada, no la ha soltado, pero le ha dado la siguiente. ¿Ok?
Sin embargo, si nos vamos al Debian 1, vamos a ver dónde lo tenemos, bueno, al Debian 3 se llama, vamos a ver la pantallita si puedo hacerla un poco mayor, no veo el cursor, si no veo el cursor no me aclaro. Es que en el Windows Server, Salva, no sé si recuerdo mal, que cuando tú renovabas, la que habías utilizado se quedaba por un tiempo reservada, ¿puede ser? No tengo constancia de que sea así. Podría ser, pero no tengo constancia de Aunque te expire, se queda como un tiempo, no sé, no recuerdo bien. Bueno, en todo caso, vamos a lo que importa, que si hacemos un IPA en este Debian 3, vemos que no tenemos dirección IP, y por mucho que haga un DH client, se queda ahí y jamás obtiene dirección IP. ¿Por qué es esto? Pues porque están llegando difusiones al router 1 y el router 1 la está cortando en su interfaz E0. ¿Vale? Vamos a entrar a router 1. Este no es, este es el packet tracer. Vamos a entrar al router 1 desde su terminal. ¿Vale? Y vamos a entrar en la configuración global. Vamos a coger la interfaz, que es la E00. Y vamos a poner como IP de helper la dirección IP de nuestro servidor de DHCP, que es la 2254. Por tanto, hacemos IP helper address 192.168.2.2.5.4. ¿Vale? Que no se nos olvide poner en marcha la interfaz del router. No shutdown, porque si la tenemos apagada la interfaz, evidentemente no podemos hacer nada. Y tampoco se nos olvide poner una IP a nuestra interfaz del router. IP address 192.168.1.254, por ejemplo, o .1, que es lo que tenemos en el gráfico. La máscara. ¿Vale? Entonces, si hemos puesto el helper, también tendríamos que ponerle una IP en la otra interfaz, porque si no, esto no nos va a funcionar. Vamos a ir a R1, vamos a ir a la interfaz que tenemos aquí, la 01. Le ponemos su dirección IP. La levantamos. Y en teoría, pero solo en teoría, deberíamos tenerlo ya todo preparado para funcionar. Vamos a comprobar que ese Debian 3, se hace ahora un dhclient, ahora sí que, vamos a hacerlo con un "-v", obtiene una dirección IP y además la obtiene en la red que le toca, que es la red 1. ¿Vale? Si vamos al Windows, vamos al Windows que tenemos por aquí y nos vamos a la concesión de direcciones en la red 1 y tenemos la entrega de esa IP a esa máquina virtual. También se llama igual que la otra, pero simplemente porque es un clon de la otra. ¿De acuerdo? ¿Está claro el tema del relay de DHCP? Sí. Sí, ¿verdad? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. El próximo día empezaremos por este mismo ejemplo, pero implementándolo con este otro servidor. Veremos que es muy sencillo hacer un relay de DHCP con MikroTik. Pero lo vamos a dejar aquí porque así el próximo día empezamos repasando desde este punto. ¿Os
parece? Sí. Bien. Perfecto. Ok. ¿Tenéis alguna cuestión, alguna sugerencia, alguna duda? Bueno, pues si está todo claro, o al menos más o menos claro, lo vamos a dejar y nos vemos el próximo jueves, día 23, a las 6:10 de la tarde. ¿De acuerdo? Vale. Pues nada, cuidaos hasta entonces. Adiós. Hasta luego. Venga, un saludo. Hasta luego.